Shalom a todos, mi nombre es Jacqueline Luz y les doy la bienvenida a este nuevo video dentro de la serie Temas de Torah en el canal de Jóvenes Peregrinando. El tema que veremos hoy se llama Yosef y sus hermanos probando la fidelidad para recibir la bendición y analizaremos la primera parte de este tema en los capítulos 42 al 43. En el capítulo anterior vimos cómo Yosef fue asignado como jefe sobre Egipto, después de haberle explicado al faraón el significado de sus sueños. Lo puso como gobernante sobre Egipto y estaba en cargo sobre toda la alimentación de Israel durante los 7 años de abundancia y los 7 años de hambruna. En los capítulos de hoy veremos cómo Yosef prueba a sus hermanos para ver si han cambiado desde aquel día que lo vendieron con el propósito para ver si han dejado de ser aquellos jóvenes que eran antes y si eran merecedores de recibir el alimento. Para comenzar, recordaremos primero cómo eran los hermanos de Yosef. En el capítulo 37, en el versículo 2 y versículo 4 vemos que dice: Esta es la historia de la familia de Jacob. Yosef, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a Yosef a su padre la mala fama de ellos. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Los hermanos de Yosef tenían mala fama, debido a alguna conducta incorrecta que tenían. Y además de la mala fama, ellos mostraban emociones como odio o rencor en contra de su hermano Yosef, ya que él iba y le decía a su padre Jacob todo lo que hacían sus hermanos. En otros versos más adelante, vemos que sus hermanos se iban del lugar en donde debían estar apacentando las ovejas. En los versículos 13 y 17 dicen: Y dijo Israel a Yosef: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. El versículo 17, cuando Yosef va en camino y no ve a sus hermanos y le preguntan: Señor, el varón le respondió: Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces Yosef fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Esto molestó a sus hermanos, por eso vemos que deciden deshacerse de su hermano Yosef. Primero, al querer matarlo y aventarlo dentro de una cisterna para que alguna bestia lo devorara. Después, al Judá decidir vender a Yosef a los mercaderes, quienes lo llevaron a Egipto. Y esto lo vemos en Génesis 37, los versículos 23 al 28. Esta es la última vez en la cual Yosef tiene un encuentro con sus hermanos. De ahí pasaron aproximadamente 22 años antes de que Yosef pudiera volver a verlos. Sabiendo esto, veamos ahora el encuentro que tiene Yosef con ellos en el capítulo 42, de los versículos 1 al 7. Y viendo Jacob que había grano en Egipto, dijo Jacob a sus hijos: ¿Por qué os estáis mirando unos a otros? Y dijo: Mirad, he oído que hay grano en Egipto. Bajad allá y compradnos grano para que podamos vivir y no muramos. Bajaron pues 10 de los hermanos de Yosef a comprar el grano de Egipto, porque Jacob no envió a Benjamín, hermano de Yosef, con sus hermanos, pues dijo: No sea que le ocurra alguna desgracia. Así que los hijos de Israel fueron a comprar grano en medio de los que iban, pues la hambruna estaba en la tierra de Canaán. Y Yosef era el gobernante del país que vendía grano a todo pueblo de la tierra. Llegaron entonces los hermanos de Yosef y se postraron ante él rostro en tierra. Yosef vio a sus hermanos y los reconoció, pero fingió ser un extraño para ellos, y hablándoles duramente les dijo: ¿De dónde habéis venido? Ellos respondieron: de la tierra de Canaán a comprar alimento. La hambruna se encontraba dentro de Canaán también. Por eso Jacob le dice a sus 10 hijos que fueran a Egipto para conseguir comida de allá, ya que ahí se encontraba el alimento, debido a la preparación que hizo Yosef durante los 7 años de abundancia. No envió Jacob a su hijo Benjamín,
porque era su último o único hijo de su esposa amada Ribca o Rebeca. Así que se podría decir era su última esperanza de que pudiera heredar la promesa que el Eterno le había hecho a él y a los patriarcas, ya que tenían a Yosef ya como muerto o desaparecido. En el versículo 6 dice: Llegaron entonces los hermanos de Yosef y se postraron ante él en tierra. Aquí vemos el cumplimiento del sueño que había tenido Yosef en el capítulo 37, versículo 7. He aquí que acabamos He aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y he aquí mi cabilla se levantaba y además estaba erguida, y he ahí vuestras gavillas estaban alrededor y se postraron ante mi cabilla. Los hermanos de Yosef no entendían o sabían que era su hermano Yosef realmente, a quien habían vendido a los mercaderes, quien estaba frente a ellos con autoridad y poder como gobernante sobre Egipto. Y aunque al principio, cuando escucharon el sueño de Yosef y no le creyeron, fueron incrédulos, finalmente ellos llegaron a postrarse ante él sin saber que era su hermano. En el versículo 7 también dice que Yosef vio a sus hermanos y los reconoció, pero fingió ser un extraño para ellos. Y hablándoles duramente les dijo: Aquí es donde vemos a Yosef. En vez de dejarse mover por las emociones, permanece como un varón firme ante sus hermanos, para que no le reconocieran. ¿Por qué habría hecho esto Yosef? Él quería ver cuál era el corazón de sus hermanos. Los estaba escudriñando, tratando de probar para ver cuál era la integridad de aquellos hermanos que años atrás lo habían vendido por la envidia y el rencor u odio que tenían en contra de él. Para probarlos, Yosef los pone en una situación donde deben comprobar su identidad, como vamos a ver en los versículos del 9 al 20. Y acordándose Yosef de los sueños que había soñado acerca de ellos, les dijo: Espías sois, para ver lo desprotegido del país habéis venido. Pero ellos le dijeron: No, adón mío, sino que tus siervos vinieron a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos del mismo varón. Somos honestos, tus siervos no son espías. Pero él les dijo: No, habéis venido a ver lo desprotegido del país. Ellos entonces respondieron: Tus siervos somos 2 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán, y he aquí el menor está hoy con nuestro padre y el otro desaparecido. Pero Yosef les dijo: Es lo que yo os digo, sois espías. En esto seréis probados. Vio Faraón que no saldréis de esto sino cuando venga aquí vuestro hermano menor. Enviad a uno de vosotros para que traiga a vuestro hermano. Mientras, quedad detenidos y sean comprobadas vuestras palabras, si hay verdad en vosotros, y si no, por la vida de Faraón que sois espías. Y los puso juntos bajo custodia por 3 días. Pero al tercer día les dijo Yosef: Haced esto y viviréis. Yo temo a Elohim. Si sois honestos, uno de vuestros hermanos quedará encarcelado mientras los demás vais y lleváis el grano a vuestras familias hambrientas. Pero me traeréis a vuestro hermano menor, y vuestras palabras serán verificadas, y no moriréis. E hicieron así. De los versículos 9 al 20 vemos cómo Yosef acusa, entre comillas, a sus hermanos, diciendo que ellos eran espías, que habían ido a la tierra de Egipto para espiar, y sus hermanos, para justificarse, respondieron diciendo que no, adón mío, sino que tus siervos vinieron a comprar alimento. Rápidamente podemos ver que sus hermanos no se enorgullecen o se dejan llevar por sus emociones, sino más bien se humillan ante Yosef, a quien tienen como señor de Egipto, y se llaman siervos suyos. Entonces aquí vemos ese aspecto de los hermanos en donde se humillan ante la autoridad que se muestra delante de ellos. Yosef, en cambio, continúa presionándolos diciendo que eran espías, y ellos le responden diciendo que eran hijos de un mismo varón. Somos honestos, tus siervos no son espías.
Ahora se describen sus hermanos como varones honestos, y veremos parte de esa honestidad al ellos decirle a Yosef que todos eran hijos de un mismo varón. Y además en el versículo 13, cuando le dicen a Yosef que eran 12 hermanos, hijos de un varón de la tierra de Canaán, y que el menor, hablando sobre Benjamín, estaba con su padre, mientras que el otro, y aquí se estaban refiriendo a Yosef, había desaparecido. Para comprobar su honestidad, los hermanos comienzan a decir de manera más detallada su identidad, quiénes eran, e incluso mencionan que en total son 12 hermanos. No solo los 10 que estaban ahí, sino también estaban el menor y además otro hermano, quien ellos dicen estaba desaparecido. Aunque pues sabemos que Yosef se encontraba delante de ellos y no estaba desaparecido como ellos pensaban, ya que no sabían ellos nada acerca de Yosef después de haberlo vendido. En los versículos 21 al 24 dice, y cada cual decía a su hermano, de cierto somos culpables por nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Entonces Rubén les respondió diciendo, ¿acaso no os hablé diciendo no pequéis contra el muchacho? Pero no escuchasteis, y ahora ciertamente su sangre nos es demandada. Y ellos no sabían que Yosef entendía porque había un traductor entre ellos. Entonces él se apartó y lloró. Después volvió a ellos y les habló, y tomando de entre ellos a Shimeón, lo ató ante sus ojos. En estos versículos del 21 al 24 observamos cómo la prueba que les estaba dando Yosef a sus hermanos los estaba haciendo recordar el acto que habían cometido al vender a su hermano Yosef. Los estaba haciendo discernir para que vieran dentro de su corazón y reconocieran en un sentido la falta que habían cometido. Entonces, esta prueba que Yosef les estaba poniendo a sus hermanos los estaba haciendo recapacitar sobre sus actos, y ellos pensaban que después de tantos años ya iban a tener las consecuencias de la decisión que habían tomado. En los versículos del 25 al 38 regresan los hermanos a su padre Jacob y le cuentan todo acerca de lo que habían pasado con el Señor de la tierra. Así es como reconocían a Yosef. Y le dicen a Jacob lo que él les había dicho, que era necesario que le trajeran a su hermano menor para que Shimeón pudiera regresar con ellos, y además pudieran recibir alimento. Pero vemos en Jacob que él decide no enviar a su hijo Benjamín. De hecho, les dice a sus hijos que ya lo habían privado de hijos. Yosef ya no existía y Shimeón no estaba, y ahora le quieren quitar a su hijo Benjamín. En el capítulo 43, en los versículos del 1 al 2 dice, pero la hambruna era grave en la tierra, y ocurrió que cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo, ved y compradnos un poco de alimento. Aquí en estos primeros dos versículos del capítulo 43 podemos observar que ya pasó un tiempo y que en ese tiempo la hambruna pues se hizo más grave y que además acabaron el alimento que tenían que habían traído de Egipto. En estos versículos podemos observar cómo el Eterno orilla a Jacob y sus hijos para que tuvieran que regresar a Egipto para conseguir alimentos, ya que la hambruna era grave en la tierra. De los versículos 3 al 5 dice, y Yehudá le respondió diciendo, el hombre, hablando sobre Yosef, nos advirtió seriamente diciendo, no veréis mi rostro a menos que vuestro hermano venga con vosotros. Si envías a nuestro hermano con nosotros, bajaremos y te compraremos alimento. Pero si no lo envías, no bajaremos, porque el hombre nos dijo, no veréis mi rostro a menos que vuestro hermano esté con vosotros. Yehudá entonces le explica a su padre que era necesario que Benjamín fuera con ellos, ya que Yosef, gobernador de Egipto, no les iba a permitir verles sino hasta que trajeran a su hermano menor. De los versículos 8 al 9 podemos observar cómo Yehudá toma la responsabilidad
de cuidar a su hermano Benjamín y traerlo de vuelta, diciendo a su padre en el versículo 9, si no te lo devuelvo y te lo pongo delante, seré culpable ante ti todos los días. La prueba que les había puesto Yosef los estaba empujando a tomar decisiones que tomaban en cuenta el bienestar no solo de sus familias o de sí mismos, sino de todos aquellos que estaban con la familia de Jacob, como sus siervos y además también su ganado. Esto se muestra al Yehudá tomar una decisión de llevar sobre sí mismo la gran responsabilidad de cuidar a su hermano Benjamín sin saber cuáles eran las intenciones de aquel varón que tenía autoridad en Egipto, y diciendo también que si no se lo presentaba ante Jacob, que entonces lo tomara a él como culpable por el resto de sus días. Ahí vemos la gran responsabilidad que se estaba cargando Yehudá sobre sí mismo. Esto es sombra interesante también de cómo el liderazgo en Israel, el cual venía de Judá, pues ellos tenían el cetro hasta que viniera Shiloh, iban a ser probados también por el Mesías, para ver si ellos habían mostrado frutos y si habían guiado al pueblo bajo la instrucción del Padre, tal como se les encomendó. Vemos dentro de las Escrituras que cuando vino el Mesías, aquel liderazgo es como una higuera que no da frutos. Así que el Mesías la maldijo para que fuera estéril y nunca más produciera frutos. La responsabilidad del liderazgo en Israel era que ellos guiaran al pueblo a producir frutos de Teshuvah, regresar a la obediencia al Padre. Pero se habían corrompido y solo desviaban al pueblo de la verdad y rechazaban la Torá por su tradición de hombres. Rechazaron al Mesías y la correcta interpretación de la Torá, y a causa de eso ellos fueron destituidos de la autoridad que tenían. Se les quitó el reino, y Yeshua se lo dio a sus 12 apóstoles, quienes sí iban a producir frutos y a quienes el Padre, a través del Mesías, estableció como cabezas sobre las 12 tribus de Israel que los iban a juzgar y que los iban a guiar en verdad. En Deuteronomio 18, de los versículos 18 al 19 dice, Profeta les levantaré en medio de sus hermanos, como tú, hablando sobre Moshe, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le ordene. Y sucederá que cualquiera que no obedezca a mis palabras que él hablara en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Aunque Yehudá tuvo el cetro, Elohim dijo que se le iba a ser quitado cuando viniera Shiloh, el Mesías, y a él debían obedecer, pues él era el profeta que el Eterno iba a enviar. Pero todo aquel que no le obedeciera, el Eterno le iba a pedir cuentas de ello. Y eso fue exactamente lo que pasó con aquel liderazgo corrompido del primer siglo que fue probado por el Mesías. Por eso fueron cortados o desgajados de la vid verdadera que es Yeshua. Regresando a Génesis o Bereshit 43, Israel finalmente encomienda a su hijo al Eterno y los ordena a sus demás hijos que debían traer presentes al Adón de aquella tierra de Egipto y además regresar el dinero que se había presentado dentro de sus costales. De los versículos 10 al 14 dice, si no nos hubiéramos demorado, ciertamente ya habríamos vuelto 2 veces. Respondió su padre Israel, si tiene que ser así, hacedlo. Tomad de lo mejor de la tierra en vuestras bolsas y llevad obsequios a aquel hombre un poco de bálsamo y un poco de miel, especies y mirra, nueces y almendras. Tomad en vuestras manos el doble de la plata y llevad en vuestra mano la plata de vuelta en las bocas de vuestros costales, pues quizá fue un error. Tomad a vuestro hermano, levantaos y volved ante aquel hombre, y que el Shaddai os conceda gran misericordia o gran favor ante aquel hombre, y os suelta a vuestro hermano, a vuestro otro hermano y a Benjamín. Y si he de quedar privado de hijos quede. En este punto ya no se le llama a Jacob como Jacob, sino se le llama Israel,
mostrando que estaba pensando en base a lo espiritual y se estaba encomendando al Shaddai o sustentador para que fuera él quien hiciera su voluntad al dejar ir a Benjamín con sus hermanos. En los versículos del 18 al 22 dice: Los hombres tuvieron temor cuando se vieron conducidos a casa de Yosef, pues decían: por el asunto de la plata que fue devuelta en nuestros costales la vez primera, somos traídos acá, para atacarnos y abalanzarse sobre nosotros, y tomarnos como esclavos a nosotros y a nuestros asnos. Entonces se acercaron al hombre que estaba a cargo de la casa de Yosef, y le hablaron a la puerta de la casa, y dijeron: Ay, señor mío, nosotros ciertamente bajamos al comienzo a comprar alimento, pero sucedió que cuando llegamos a la posada y abrimos nuestros costales, he aquí la plata de cada uno estaba en la boca de su costal, nuestra plata en su justo peso. Por eso la hemos vuelto a traer en nuestras manos, y hemos tomado otra plata en nuestras manos para comprar alimento. No sabemos quién puso nuestra plata en nuestros costales. Los hermanos de Yosef tuvieron temor por las consecuencias que iban a padecer a causa de que la plata se hubiera aparecido dentro de sus costales. Y es interesante ver cómo se llenaron de temor, ya que cuando vinieron a su hermano Yosef, no vemos este mismo temor mostrarse dentro de ellos. No temieron las consecuencias que iban a tener dentro de su familia. Entonces, aquí también podemos ver otro cambio que se había hecho dentro de los corazones de estos hermanos. Por otro lado, también vemos cómo muestran su integridad en los versículos del 21 al 22. Los hermanos dijeron toda la verdad a su padre sobre lo que les había acontecido, y le obedecieron cuando les dijo que llevaran la plata de regreso a Egipto y además les diera otra cantidad más para comprar el alimento. Ellos pudiesen haberse desviado e ido con la plata a otro lado, o presentarle solamente a Yosef la segunda cantidad de plata sin devolverle la primera. Pero no fue así, sino ellos se explicaron ante el hombre que los estaba guiando y le quisieron dar ambas cantidades de plata, tanto la que se les había regresado en los costales como la que habían llevado para comprar alimento. Anteriormente, ellos mintieron a su padre Jacob acerca de lo que había acontecido con Yosef. No dijeron la verdad, no fueron íntegros, sino se dejaron mover por la malicia que se encontraba dentro de su corazón. Entonces, sí podemos ver ese cambio en integridad de los hermanos de Yosef en estos versículos. De los versículos del 27 al 29 dice: Entonces les preguntó cómo estaban, y dijo: ¿Está bien vuestro padre, el anciano del cual hablasteis? ¿Vive aún? Y ellos dijeron: Tu siervo, nuestro padre, está bien, aún vive. E hicieron reverencia y se postraron. Y él alzó sus ojos y vio a su hermano Benjamín, hijo de su madre, y dijo: ¿Es este vuestro hermano menor de quien me dijisteis? Y añadió: Elohim te haga misericordia o te muestre favor, hijo mío. Finalmente vemos el reencuentro una vez más de Yosef con sus 11 hermanos, incluyendo ahora a Benjamín. Otro punto importante que podemos observar respecto al cambio de los hermanos es cómo ellos pudieron haberle mentido sobre quién era su hermano menor. Pudiesen haber mostrado a algún siervo como si fuera su hermano que faltaba, pero no fue así, sino llevaron a Benjamín, obedeciendo las órdenes de Yosef. Y así es como concluye este capítulo, con el reencuentro de Yosef y sus 11 hermanos, mostrando una unificación finalmente entre los 12, unidos otra vez. Esta prueba que les puso Yosef finalmente mostró que sus hermanos habían cambiado y que sí eran merecedores de recibir la bendición de ir a Egipto y verle, y no padecer de la hambruna que se encontraba en Canaán. Si ellos se hubieran mantenido en orgullo como antes lo hacían, guardando rencor,
diciendo mentiras y dejándose llevar por impulsos, emociones, entonces no iban a ser encontrados aptos como para ver a Yosef, y no iban a poder recibir el alimento y traerlo de vuelta a casa. Por eso vemos la importancia de la prueba que les puso Yosef. Y Yosef, siendo sombra del Mesías, mostró cómo el Mesías también iba a venir a probar los corazones de los israelitas dentro del primer siglo. El Mesías vino por las ovejas perdidas de Israel, como dijo en Mateo 15:24. Él, respondiendo, dijo: No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Él vino a probar a todo israelita para ver quién iba a ser parte de aquel remanente que iba a regresar al Eterno y ser parte de un solo redil con Yeshua como su pastor, su maestro. En las buenas nuevas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan podemos encontrar ejemplos de cómo Yeshua probaba no solo a sus talmidim, sino también a sus fariseos y a todos aquellos que buscaban seguirle. Un ejemplo que podemos encontrar en Juan 6 es el relato de una multitud que seguía al Mesías, y recibiendo comida de él y sus discípulos le continuaron buscando. Yeshua entonces les habla ásperamente cuando les vio. En Juan capítulo 6, versículos 26 al 27 dice: Les respondió Yeshua y dijo: de cierto os digo, ¿me buscáis? No porque visteis señales, sino porque comisteis de los panes y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, lo cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste selló Elohim el Padre. Yeshua conocía la verdadera intención de aquella multitud que le siguió, que no fue para recibir el alimento espiritual, sino más bien porque buscaban beneficiarse por medio de Yeshua, de satisfacer la hambre que tenía su cuerpo. Por ello, Yeshua los prueba, mostrándoles la verdad detrás de sus intenciones, hablándoles a través de cómo Él era el verdadero pan que había descendido del cielo, y que solo por medio de Él es que todos podemos llegar al Padre. Pero estas personas no entendían, sino estaban velados e incrédulos, mostrando finalmente que su corazón no estaba preparado aún, no habían hecho teshuvá, y por lo tanto estaban rechazando el alimento verdadero, la palabra escrita y también la palabra viva que es Yeshua. No solo fue aquella multitud probada, sino también los talmidim, como vemos en los versículos del 61 al 66. Pero Yeshua, sabiendo en sí mismo que sus talmidim o discípulos murmuraban sobre esto, les dijo: ¿Esto os escandaliza? Pues que, si veréis al Hijo del Hombre ascendiendo a donde estaba primero, el Ruach es el que da vida, la carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os he hablado son Ruach y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen, porque desde el principio sabía Yeshua quiénes eran los que no creían y quién era el que lo había de entregar. Y decía: por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no le ha sido dado del Padre. Por esto, muchos de sus discípulos se volvieron a lo anterior y ya no andaban con él. Ser alumnos del Mesías no era una excepción para que ellos no fueran probados, y no significaba que ellos iban a recibir algún puesto mayor a los demás o iban a ser encontrados perfectos, sino esto los ponía a ellos en una prueba aún más grande. Mostrar si realmente eran alumnos del Mesías, si realmente creían en él, si habían aprendido la verdad de la Torá y si su corazón estaba realmente circunciso, dejando atrás la tradición de hombre y su vida anterior para seguir a aquel enviado por el Padre. Finalmente, vemos que muchos de sus discípulos talmidim
no resistieron ante esta prueba. La carga o la responsabilidad fue muy pesada y grande para ellos, pensando que realmente era muy difícil seguir al Mesías y era algo que nadie podía hacer. Y decidieron mejor regresar a su vida pasada de incredulidad y ya no seguir al Mesías. Pero, aún después de esto, encontramos que sus emisarios o sus shalachim también fueron probados. En los versículos 67 al 69 dice, Yeshua dijo entonces a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Shimón Kefa, Adón, ¿a quién iremos? Tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Elohim o el Kadosh Elohim. Sus 12 emisarios o apóstoles, excepto por Judas, y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Santo de Elohim. Sus 12 emisarios o apóstoles, excepto por Judas, quien tenía el papel como aquel que iba a entregar el Mesías, pudieron mostrar a Yeshua que ellos realmente estaban dispuestos a seguirle, a pesar de que muchas cosas seguían aún veladas para ellos, pues dentro de la Escritura podemos observar cómo no lograban entender que era necesario que el Mesías padeciera, y luego fuera resucitado por el Padre y exaltado a su diestra para traer redención sobre todo aquel que en él cree. Pero aún sin tener este entendimiento sobre todo lo que Yeshua les enseñaba, aún sin tener el entendimiento de por qué debía padecer el Mesías o por qué, siendo el Mesías, tenía que padecer, ellos se siguieron esforzando para seguir y servir al Mesías. Reflexionando en este capítulo de Yohanan o del libro de la Buena Nueva de Juan, podemos entender quiénes llegan a formar parte realmente de aquel remanente que verdaderamente quiere la bendición, el alimento espiritual que trae vida eterna. Y no son aquellos que buscan solo satisfacer su carnalidad. El primer grupo que fue exhortado o probado por Yeshua aún seguían aferrados a lo terrenal. No tenían su mirada fija en lo celestial. Y además continuaban con la influencia del liderazgo del primer siglo, ya que no podían entender que Yeshua hablaba de forma alegórica cuando se refería a su carne y a su sangre. Hoy en día todo aquel que sigue bajo la influencia farisaica, es decir, bajo la influencia de las tradiciones de hombres, como las religiones, las costumbres, culturas, celebraciones paganas, etc., no pueden recibir al Mesías, sino lo rechazan, y por lo tanto no son aptos para recibir el alimento espiritual, porque a causa de su carnalidad no pueden ver o entender la verdadera palabra, la verdadera instrucción del Padre que vino a traer Yeshua. Además, viven aferrados a sus vidas terrenales, no queriendo dejar atrás lo material, todo lo efímero que va a perecer, sino son los que tienen su mirada fija en lo celestial y están ocupados en hacer tesoros en los cielos, no en lo terrenal, como dice en Mateo 6, 19 al 21. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Si estamos ocupados haciendo tesoros en la tierra, entonces, ¿dónde se encuentra nuestro corazón? El Eterno nos prueba cada día para mostrarnos si nuestro corazón está realmente en lo celestial, en lo que es eterno, o si sigue aún en lo terrenal. Por eso, es necesario esforzarnos día a día para mostrarnos ante el Creador como personas cuya prioridad es el servicio a Él y que están ocupados en producir frutos de obediencia, santidad, rectitud, consagración, exaltación, oración, etc. para Él. Y no seamos como aquella multitud
que fue probada por el Mesías, mostrando que su corazón realmente seguía en la comida terrenal que ofrece el mundo, las distracciones como la música, las fiestas, amistades, noviazgos, etc. Tampoco son aquellos que siendo talmidim, entre comillas, de Yeshua, al momento que son probados en su obediencia y emuná, son vencidos por su carne, y tienen el seguir al Mesías como algo difícil o imposible de hacer, y se dan por vencidos y prefieren regresar a su vida anterior. El segundo grupo, los talmidim, mostraron a Yeshua que realmente no tenían un corazón circuncidado, no estaban preparados aún para seguirle, sino fácilmente eran vencidos por las pruebas que Elohim pone a través de Yeshua. En Mateo 19, versículos 25 al 26 dice: Y oyéndolo los discípulos se asombraron en gran manera, diciendo: Entonces, ¿quién puede ser salvo? Y mirándolos, Yeshua les dijo: Para con los hombres es imposible, pero para con Elohim todas las cosas son posibles. Y en este versículo, en este relato, es cuando les habla acerca de cómo los ricos difícilmente entrarán al reino. Los discípulos quedan atónitos y piensan en la dificultad que hay para entrar en el reino. Este es otro ejemplo también. El joven rico que fue probado, aunque guardaba y cumplía con la Torá, al ser probado por Yeshua en dar su riqueza a los pobres y seguirla a él, se fue entristecido, porque era algo que se le hacía muy difícil. Sino son los que escuchan las palabras de Yeshua cuando dijo en Lucas 13:24: Esforzaos para entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar por la puerta angosta, aquellos que buscan ser talmidim de Yeshua, pero por las pruebas que van a enfrentar al llevar el oprobio del mundo, no les será fácil, y será una carga pesada para ellos. Por eso Yeshua nos dice que debemos esforzarnos para poder entrar en el reino. Además de esforzarse, muestran que ha habido una renovación de su mente, pues han entendido la verdad de las Escrituras y ya no buscan ser la misma persona que eran antes, viviendo en pecado bajo el imperio de la muerte, como muertos vivientes, personas que están vivas carnalmente, pero espiritualmente están muertas. En Juan 3:3 dice: Respondió Yeshua y le dijo: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Elohim. Ya no regresan a su estado anterior, sino permanecen en el camino de verdad y vida que es Yeshua, y no se van ni a derecha ni izquierda, y no retroceden en su camino para regresar a su vida anterior, sino la desechan y nacen de nuevo, y buscan más bien solo servir al Eterno a través del Mesías para ver el reino de Elohim. Y no son aquellos que en la primera, segunda, tercera o décima prueba rechazan y niegan al Mesías y buscan regresar a su vida anterior, sino son aquellos que, como los Shalehim, reconocen al único ungido, enviado por el Padre, y van tras la palabra de vida, conociendo que toda prueba es para bien para todo creyente, y que si nos esforzamos en este peregrinar, podremos alcanzar la meta, que es la vida eterna. En Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Elohim, todas las cosas ayudan para bien, a los que son llamados conforme a su propósito. Y en Filipenses 3, versículos 13 al 14 dice: hermanos, yo mismo no considero haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando las cosas que quedan atrás y extendiéndome a las que están delante. Prosigo hacia la meta, hacia el premio del supremo llamamiento de Elohim en Yeshua el Mesías. Hoy en día, el Eterno nos continúa probando también a nosotros a través del Mesías. Nos prueba en nuestra obediencia al Padre, en si estamos realmente dispuestos a dejar nuestra vida pasada, dejar aquello que nos aferra a este mundo, para así ver si nosotros somos merecedores
a recibir la bendición a través de Yeshua. En Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Ruach, del Ruach segará vida eterna. Mostremos verdaderos frutos de haber hecho Teshuvah, de haber regresado al Eterno a través del Mesías. No sea que al ser probados por Él, nos encontremos aún en nuestra carnalidad. Como dijo Shaul a los Gálatas, todo aquel que siembra para su propia carne segará corrupción. No tendrán vida eterna, no recibirán el verdadero alimento y no recibirán la verdadera palabra de vida. Así como los hermanos de Yosef mostraron un cambio en su corazón, ahora de integridad, cuando se mostraron ante él, así debemos ser nosotros, que nuestro don no nos encuentre en el mismo estado en el que estábamos anteriormente, muertos a nuestros delitos y pecados, y que más bien nos encuentre como personas aptas para poder recibir la promesa de la vida eterna. En Romanos 12:2 dice, no os adaptéis al mundo, sino sed transformados por la renovación de la mente, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Elohim, lo bueno, lo aceptable y lo perfecto. Con esto concluimos este video. Muchas gracias a todos por ver y les pedimos por favor que nos regalen un like y que compartan el video. Muchas bendiciones y shalom.